es ciego, sin rumbo cierto, buscando paz y descanso. Y procuré por tantos medios justificar mis errores, mas al clamar mis ojos abrí y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, tu gracia me alcanzó. Y al ver tu gloria en aquel día, me alegraré en gratitud. Tocaré las marcas de victoria, vencido el pecado, pero ante ti me postraré y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, tu gracia me alcanzó. Y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, no. Y al mirar a la cruz yo entiendo el amor derramado allí por mí, sacrificio de sangre por un pecador. No soy merecedor, no.
Anoche yo soñé que existía un lugar donde no hay dolor, solo reina paz. Y mi corazón siempre anheló poder vivir por la eternidad. ¿Será que un lugar así existe, donde pueda mi vida descansar? Oh, déjame hablarte de Cristo, donde Él prepara un bello lugar. Déjame hablarte de Cristo, que con sus brazos Él te sostendrá. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Hoy puedo declarar que este bello hogar pronto ya será una realidad, y podré conversar junto a Abraham con el gran Moisés. Podré caminar. Oh, yo sé que encontraré a mis amados, porque en Cristo esta promesa viva está. Oh, déjame hablarte de Cristo, donde Él prepara un bello lugar. Déjame hablarte de Cristo, que con sus brazos Él te sostendrá. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Hoy mi pecado Él ya perdonó, nueva criatura en Él yo soy. Ahora canto con gozo en mi ser. Oh, déjame hablarte de Cristo. Hola, ¿qué tal? Que la santidad, el reposo y la bendición de Dios llene su vida en este día especial, Día Santo del Señor. Para mí es una alegría encontrarme con usted para conversar un momento sobre las enseñanzas que Jesús nos dejó a través de su vida en esta tierra. Y cuando hablamos de sus enseñanzas, estas son las más sencillas, pero a la vez las más profundas de todos los tiempos. Por favor, recuerde compartir el mensaje de hoy con sus contactos de WhatsApp, Telegram o Facebook. Estoy seguro que muchos de ellos serán bendecidos. Muchos de los que reciban serán bendecidos con el mensaje divino que hoy impartiremos. Sin duda, usted ya habrá escuchado hablar sobre Jesús en alguna ocasión. Y no solo eso, sino que también habrá leído sobre su persona y hasta habrá cantado acerca de Él. Amigos, cuando Jesús estuvo en este mundo, mucha gente lo seguía. Y hasta los niños más pequeños acudían a Él sin temor. Les agradaba estar a su lado. Y es que
El culpable de pecado encontraba paz y aceptación en su presencia, mientras que los que confiaban en su propia justicia se sentían incómodos al estar ante su presencia. Una de las cosas maravillosas que vemos en la vida de Jesús fue la forma como trató a las personas cuando estuvo Él en esta tierra. Mateo, Marcos, Lucas y Juan ofrecen descripciones detalladas de su interacción con toda clase de personas, toda clase de grupos. Esas personas, que en su mayoría era gente común, escuchaba contenta sus enseñanzas. Y es que a todas estas personas Jesús les daba la bienvenida y sin excepción. Y cuando le escuchaban, ellos recibían a través de su palabra esperanza, perdón y vida. Jesús trataba a los grupos minoritarios de sus días con dignidad. Tenía compasión de los pecadores, los temerosos, los humildes y los sufrientes. Sin embargo, reprendía a los orgullosos y también a los engreídos. Y si hablamos del resultado de su misión de salvación, fue tal que ninguno de aquellos cuyas vidas Él tocó permaneció igual. Cada una de las personas con las cuales entró en contacto tuvo que tomar la decisión de aceptarlo o rechazarlo cuando reconocieron su identidad. Hoy quiero repasar con ustedes la vida de una persona que representa la vida de usted y la mía. Estoy seguro que sus luchas, sus debilidades, sus caídas, sus fracasos son iguales que las nuestras. Sí, mi querido amigo. Mientras hoy miramos una de las escenas de la vida de Jesús, ubíquese usted mismo en la historia. Visualícelo y extiéndale sus brazos y permítale derrumbar las barreras de su vida. Recuerde que Jesús ama a cada individuo y tiene un lugar para usted también en su corazón. Es por eso que mi deseo sincero es que usted llegue a conocerlo y a confiar en Él cada día más. Hoy quiero invitarle a meditar sobre la forma en que Jesús trató y trata a los pecadores. Y en esta ocasión nos concentraremos en la vida de una de esas personas. Pero antes de todo, le invito a orar para iniciar el estudio. Oh Señor, te damos gracias porque eres bueno con nosotros. Aun siendo pecadores, tú abres tus brazos para darnos la bienvenida y cambiarnos, transformarnos y darnos una nueva oportunidad. Ayúdanos, Señor, a reflexionar hoy en el tema y a meditar que todavía tenemos esperanza, todavía podemos ser aceptados por ti y tener una nueva vida. Ayúdanos, Señor, a entender este mensaje de hoy. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias una vez más a todos los que están aquí ya conectados conmigo. Yo quiero invitarles, por favor, que puedan compartir la transmisión. Compartan. No se queden con esta transmisión solos. Compartan con todos los que necesiten esperanza. Estoy seguro que el tema de hoy confortará el alma de muchos. Lo hizo conmigo y estoy seguro que lo hará con la vida de ustedes y de los que usted comparta el mensaje. La historia de hoy está basada en los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y en el libro Deseado de todas las gentes de Elena White. La historia comienza en la pequeña aldea de Betania, a unos 5 kilómetros de Jerusalén, donde vivían 3 hermanos, María, Marta y Lázaro. Posiblemente Lázaro era quien traía el sustento al hogar, pues el papá y la mamá ya no estaban. Es por eso que María, Marta y Lázaro vivían juntos en aquel pueblecito. Me imagino a Lázaro yendo y viniendo al trabajo todos los días, y al regresar cansado a su hogar, se enteraba de las noticias mientras comía y se acostaba a dormir, y al llegar al amanecer, el día siguiente, iniciaba nuevamente la misma rutina. Marta
era una persona que siempre estaba ocupada. Ella estaba en la capacidad de dirigir una fiesta de bodas o un día de campo de la iglesia. Nunca se mostraba más contenta que al estar en la cocina, probando una receta nueva. Marta era una persona buena, nunca hacía cosas malas, era una persona religiosa. Y claro que tenía que ser así, porque en esa época y en ese lugar era difícil no serlo. Marta, cada sábado por la mañana, transitaba por la gastada vereda de su casa con dirección a la sinagoga, al templo de ese entonces. Pero María, la hermana de Marta, se interesaba más en el mundo social. Cada vez que se organizaba un día de campo de la iglesia, se la invitaba para dar la bienvenida y hacer que las personas se sintieran cómodas. Marta era una persona atractiva, tal vez hasta hermosa. O María era así. María llevaba una carga secreta de culpa y miseria en su alma que nadie sospechaba. Y esta pesada culpa tenía que ver con su tío Simón. Simón el fariseo, así lo conocían en el lugar. Pero ¿quiénes eran los fariseos? Los fariseos eran personas muy respetadas en sus días. Los padres se sentían orgullosos de tener un hijo fariseo porque ellos pertenecían a la alta alcurnia. Eran los intelectuales, los que dominaban muy bien las escrituras y eran grandes maestros de la ley. No solo irradiaban respeto los fariseos, sino también hasta miedo. Por eso, Simón era un pilar en Betania, era un dirigente de iglesia, era respetado en la comunidad. Los vecinos apreciaban su relación con la familia de María, Marta y Lázaro. Simón, como su pariente más cercano de estos tres jóvenes huérfanos, se esperaba que cuidara de ellos como familia. Pero en cierta ocasión, Simón comenzó a mirar demasiado a María y aprovechándose de su posición importante en el pueblo y de su confianza en su familia, pronto la indujo a ceder a sus demandas. Aparentemente nadie sabía lo que sucedía. Simón siguió siendo dirigente de la sinagoga. María siguió sonriendo, conversando y complaciendo a las personas. Pero la carga de culpa que llevaba era muy pesada para ella. En algunas ocasiones, María trató de razonar con su tío. Trató de liberarse de su dominio. Pero en aquella época no se les hacía demasiado caso a las mujeres. Por lo tanto, sería la palabra de ella contra la de él. Así que él la amenazó con exponerla públicamente y aún con la muerte si se atrevía a contar lo que pasaba entre ellos. Simón muchas veces la culpó de haber provocado todo el problema, de haberle ella incitado a hacer lo que hacían. María finalmente desechó la idea de verse liberada de su poder. Y como suele suceder, cuando una persona religiosa se involucra en un pecado secreto, María empezó a tratar de autocondenarse castigos. Los corderos y la sangre, los sacrificios matutinos y vespertinos que se realizaban en el templo, todo le recordaba que alguien tenía que pagar. Y María estaba convencida que ella era la persona indicada en esa relación pecaminosa a quien le tocaba pagar las consecuencias. Y hablando sobre este punto, queridos amigos, quiero que recuerden que cuando uno trata de pagar el precio por su propio pecado y trata de castigarse a sí mismo, uno de los mejores métodos es cometer el mismo pecado una y otra vez. Con esto la persona logra sentirse peor y hacer que uno se sienta peor es una forma de autocastigarse. Si la persona se sigue castigando a sí misma,
comete el mismo pecado una y otra vez hasta que queda solo una cosa por hacer: saltar de un puente alto en algún lugar como la máxima expresión de autocastigo. Es por eso que a través del tiempo ha habido personas que han hecho cosas malas y han tratado de remediarlo por sus propios medios y se han dado cuenta que en vez de salir del hoyo, iban hundiéndose más y más porque su conciencia no dejaba de acusarlos. Cada día se sentían más débiles para soportar la tentación y la única manera de callar esa conciencia acusadora era repitiendo vez tras vez el mismo pecado y otros que iban hundiéndoles más hasta la desesperación y llegar hasta el punto del vicio o el suicidio. Algo parecido comenzó a suceder en la vida de María. Ella comenzó a castigarse a sí misma y como resultado se dio a conocer en el poblado como una mujer de vida fácil. Las mamás comenzaron a hablar de ella más o menos de esta manera. ¿Ya escucharon acerca de María? Sí, sí. Tengan cuidado con María. Asegúrense de que sus jóvenes no se junten con ella. Las habladurías aumentaron hasta que un día la situación se puso tan mal para María que decidió salir de Betania, el pueblo donde vivió desde pequeña. María recogió sus pertenencias y se trasladó de la montaña con 7 colinas a una aldea cerca del mar llamada Magdala. Y fue así como llegó a ser conocida como María de Magdala o María Magdalena. Me imagino a María como a una persona que llegó a Magdala para iniciar una nueva vida. Allí está ella, en el nuevo pueblo, buscando trabajo. Pregunta si alguien necesita una trabajadora, pero le responden que no necesitan ayuda en ese lugar. María solicita trabajo en el almacén de abarrotes cercano, pero tampoco hay lugar para ella. Tal vez hasta solicitó la ocupación de cocinera, esperando que lo poco que había aprendido de Marta, su hermana, le sirviera para su nuevo empleo. Pero allí tampoco necesitaban ayudantes. Después de caminar por las calles de Magdala en busca de trabajo y con una creciente sensación de hambre, un día María cedió a la tentación de ganar un poco de dinero de manera fácil. ¿Por qué no?, pensó. Después de todo, ya estoy metida en este lío. María logró encontrar hombres dispuestos a pagar el precio. Y aunque parezca extraño, encontró cierto nivel de aceptación. Pero el peso de su culpa se tornó aún más insoportable. Se le hacía más y más difícil olvidar aquellos días felices en Betania antes de la muerte de sus padres, antes de su caída con Simón, días cuando todavía vivía paz. En cierta ocasión, llegó un predicador ambulante a la aldea de Magdala. No fue a predicar a la sinagoga. No hubiera habido lugar para tanta gente. A este predicador le seguía mucha gente para escucharlo. 5,000, 10,000, 15,000 personas siempre estaban a su alrededor. Mucha gente. Es por eso que este personaje hablaba con la multitud allí mismo, al aire libre. Decía cosas como: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. También decía: al que a mí viene, no le echo fuera. También: no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Cuando Jesús predicaba, queridos amigos, María al principio permanecía un tanto distanciada de la multitud, escuchando atentamente.
Nunca antes había oído cosas como estas. Al oír estas palabras, María Magdalena sintió un calor extraño en el corazón. Esperó a que todos se fueran. Entonces se acercó a él para derramarle su corazón y su tremenda necesidad de ayuda. Este predicador, itinerante, se postró de rodillas y oró por ella ante su padre, para que le brindara toda la ayuda que necesitaba. María aceptó al nuevo maestro. El diablo fue reprendido y María se convirtió instantáneamente. ¡Qué historia más maravillosa, amigos! ¿Saben? Me gustaría decir que la historia terminó allí y que María vivió feliz desde ese momento en adelante. Sin embargo, no fue así, porque el predicador salió del pueblo, pero María permaneció en él. Tal vez María debió haber buscado otro lugar donde vivir. Allí en Magdala vivían las mismas personas, los mismos amigos, las mismas voces en el mercado que sabían de su vida desordenada. A medida que transcurría el tiempo, María descubrió que aunque ella aceptó la paz que este predicador le había ofrecido, la atracción hacia las cosas, el pecado y las cosas de este mundo todavía eran demasiado fuertes. Y María cayó nuevamente. Apreciados amigos, en esta historia tenemos uno de los ejemplos más hermosos de cómo trató Jesús a los que caen otra vez. Por eso le dije al inicio que esta historia es la nuestra también. Porque cuántas veces hemos sido perdonados por Jesús por haber pecado. Pasaron unos días, pero volvimos una vez más a pecar. Dígame si esta historia de María no es la misma que la de nosotros. Claro que es nuestra historia también. Pero escuche bien lo que Jesús hizo cuando vio a María caída en el pecado una vez más. Lo siguiente que viene en la historia es impresionante. Ponga mucha atención, por favor. Ponga mucha atención en esta historia. Jesús regresó al pueblo. Una vez más, lo rodeó la multitud y lo escucharon. María nuevamente se ubicó a cierta distancia de los demás y se preguntaba si todavía podría ser verdad lo que había escuchado la vez pasada cuando Jesús estuvo en el pueblo. Pues sí, amigos, sí, Jesús seguía diciendo, al que a mí viene, no le echo fuera. Oh, qué hermoso, todavía era verdad, pensaba María. Así que ella se le acercó después de su predicación y descubrió que Jesús la seguía aceptando. Nuevamente le derramó su corazón y sus necesidades con lágrimas en los ojos. Una vez más Jesús se puso de rodillas y clamó a su Padre por ella. Y de nuevo Jesús se fue del pueblo. Pero María se quedó. Me gustaría decir que este fue el fin de la historia, pero no, amigos. María volvió a caer y volvió a caer y volvió a caer, pero cada vez que Jesús llegaba al pueblo, ella estaba entre la multitud. Siempre se sentía atraída hacia él, hacia aquel que decía, al que a mí viene, no le echo fuera. Luego, un día María recibió una invitación para ir a Jerusalén. Es posible que el mensajero que le trajo la invitación le ofreciera una suma grande de dinero por sus servicios sexuales. También es posible que se le dijera que la necesitaban en casa o que su tío Simón la mandaba llamar. Cualquiera que fuera el método, a María se le tendió una trampa. Lo que tanto había temido, que su pecado produjera un escándalo, se hizo realidad. La puerta del cuarto a donde le habían llevado para cumplir con sus servicios sexuales, de pronto se abrió de par en par. Voces estridentes la declaraban pecadora
y que merecía morir. Manos rudas la tomaron ásperamente y fue arrastrada a la calle. María cerró los ojos fuerte y deseó morir. Deseaba que la tierra la tragara. Quería desaparecer, pero era imposible. La desgracia total había llegado a su vida. No podía hacer nada más ya. Todo estaba perdido. La esperaba la muerte de apedreamiento. Su fin había llegado. La arrastraron entre la multitud y la arrojaron a los pies de Jesús. Gritos de condenación llenaban el aire mientras María estaba botada en el suelo, humillada y temblando, esperando los golpes de las piedras que terminarían con su vida. Ella pensó, seguramente ya la copa de mi pecado ha llegado, ha sido llenado. Ya ni Jesús puede ayudarme. Sentía vergüenza, no tanto por la gente que le estaba mirando con desprecio y gritando, sino por estar en su triste condición delante del gran predicador, del gran maestro, del gran perdonador. Ella era consciente que muchas veces le había prometido a Jesús no volver a caer en el mismo error, que ya no caería en el mismo pecado, que se apartaría de su vida desordenada y obedecería sus consejos. Pero ahí estaba ella, una vez más cometiendo el mismo error. La vergüenza y la culpa llenaban su mente y vida completa. No merecía ni siquiera el perdón de Jesús, que le había dado muchas oportunidades. Sin embargo, lo que María no sabía, o tal vez no recordaba, era que Jesús trata a los pecadores de manera diferente que los seres humanos comunes y corrientes. Lo que María no se imaginaba era que Jesús estaba a punto de transformar su vida por completo y darle una nueva existencia. Mientras esperaba allí, avergonzada y temerosa con su rostro mirando en el suelo, los gritos de la turba se fueron acallando poco a poco. María esperaba sentir en cualquier momento el primer impacto de la piedra, pero para su sorpresa, escuchó una voz tierna que le preguntaba: «Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado?». María finalmente levantó la cabeza. Todos sus acusadores habían desaparecido. Increíblemente, escuchó las palabras de Jesús que le decían: «Ni yo te condeno. Vete y no peques más». ¡Wow! Una vez más María se postró a los pies de Jesús, implorando su perdón y pidiendo su poder. Y aquel día María aprendió algo que no había aprendido en las ocasiones anteriores, y que es tiempo que aprendamos nosotros también, queridos amigos. María aprendió que era posible encontrar a Jesús a través de su palabra, de la oración, a Jesús donde quiera que estuviera. María aprendió que era posible permanecer a los pies de Jesús aun cuando Él no estuviera en el pueblo. María aprendió que es difícil pecar cuando uno está a los pies de Jesús, porque hay poder en su presencia. Y aunque Jesús continuara su camino, María estaba dispuesta a seguir a sus pies, en busca de su presencia constante. Pasó un tiempo y a María se le ocurrió una idea muy brillante. Ella dijo: «¿Por qué no regresar a casa, a Betania, con Lázaro y Marta, mis hermanos?». Ni bien se le ocurrió la idea, sintió que la sangre le corría más rápidamente por las venas. Seguramente que se sentía preparada con el poder de Jesús para regresar a su pueblo, y también preparada lo suficiente para arreglar las cosas hasta con su tío Simón, el hombre con quien había iniciado su vida pecaminosa, con el cual tenía recuerdos tristes y dolorosos. Así que empacó sus cosas y se dirigió a Betania.
Al acercarse al pueblo, comenzó a escuchar una llamada de advertencia muy triste, pero frecuente en aquellos días. Mientras más se acercaba, más claramente oía la voz. Era la voz de un leproso que estaba fuera de los muros de Betania. El sonido era muy común. En esa región, la lepra era vista como una marca del dedo de Dios, un castigo terrible a causa del pecado. A la lepra se la consideraba un juicio, aunque en realidad cualquier enfermedad era un juicio de Dios, consecuencia directa de una vida pecaminosa, si pensaban en esos tiempos. Pero la lepra era un juicio, la peor de todas. No importaba si la persona era el alcalde municipal de la ciudad, un dirigente de la sinagoga o un fariseo. Cuando uno se enfermaba de lepra, se lo declaraban inmundo. Debía abandonar rápidamente el pueblo. La persona normalmente se sentaba junto al camino y debía anunciar su calamidad con el grito de inmundo, inmundo, rogando a alguien que le arrojase un poco de comida. Así que cuando María se acercó al poblado, casi pasó por alto este grito tan común, hasta que de repente reconoció algo muy familiar en la voz que anunciaba inmundo. No lo podía creer. Era su tío Simón, el mismo que años antes la habían inducido a una vida de pecado. Amigos, debo confesar que cuando yo leí esta historia de manera completa por primera vez en la Biblia, me dije a mí mismo, qué bueno que Simón haya adquirido esta mortal enfermedad. Este hombre se merecía eso y más, que se pudra allí al lado del camino. Pero no estaba bien pensar así, hermanos. ¿Y sabe por qué? Porque en esta historia, escuche bien, en esta historia, también Simón el leproso le representa. Y le representa a usted. Nosotros somos Simón el leproso, porque el pecado mora en nosotros y necesitamos de un milagro para no morir. Amigos, la lepra en la Biblia representa el pecado que destruye y mata. Representa el pecado que no tiene una cura humana, solo divina. Así que tengamos compasión también por Simón. María, al darse cuenta que el leproso que gritaba junto al camino era Simón, se cubrió el rostro con su velo y siguió su andar hacia Betania, tratando de aceptar el hecho de que ella no tenía nada que ver ni temer de Simón el fariseo. María estaba muy ansiosa de ver nuevamente a Marta y Lázaro. Subió corriendo los escalones de la casa y atravesó el umbral de la puerta. ¡Qué reunión más conmovedora, amigos! Se derramaron lágrimas, más lágrimas de alegría porque la familia estaría nuevamente junta. Pero empezó a correrse la voz por el pueblo. Ya regresó María, cuídense de ella. ¿Ya supieron lo que sucedió en Jerusalén? Casi la matan a pedradas. Y otro dijo, pero dicen que ya cambió. Por allí respondieron, bueno, yo creo que su cambio no va a durar mucho tiempo. He escuchado por ahí que ya había cambiado en el pasado, pero seguía vez tras vez en lo mismo. Así que no fue un cambio duradero. Peor, verdadero. Les aseguro que así será de aquí a un tiempo. No la pierdan de vista y van a darse cuenta de lo que les digo. Eran las habladurías. Así hablaba la gente en esos días de María. Amigos, ¿acaso no pasa lo mismo en nuestros tiempos también? Dígame. Hay gente que en vez de ayudar con oraciones y visitaciones a los que cometen errores, lo que hacen es hablar mal de las personas que cometen esos errores, destruyendo así la imagen de esas personas. Jesús nos dice que si vemos a alguien pecar,
Debemos ir y hablar con esa persona cara a cara y aconsejarle con amor y respeto que abandone el pecado y hacer todo lo posible para que eso suceda. Pero de ninguna manera debemos destruir su reputación regando información negativa aquí y allá. Actuar de esa manera es obrar como Satanás, que actuó de la misma forma con Dios cuando estaba todavía en el cielo. Fue muy difícil, amigos, para María vivir en medio de los chismes y habladurías, pero a pesar de eso, se quedó en Betania con la determinación de compartir con alguien las noticias acerca del maravilloso amigo que había encontrado, el amigo que siempre mostró amor y aceptación hacia ella, el amigo que no la condenaba, pero que le dio el poder para no pecar más. Ella quería que otros hallaran ese amigo, a cuyos pies le encantaba sentarse, y esperaba ansiosa el momento cuando Jesús visitara Betania. Y así sucedió. En cierta ocasión, Jesús subió la montaña para visitar a Betania con sus 12 compañeros. Al acercarse al pueblo, escuchó el mismo sonido triste que había oído María. ¡Inmundo! ¡Inmundo! Amigos, parece casi imposible de comprender. Pero a Jesús se le dificultaba pasar de largo cuando se topaba con los leprosos. A pesar de que algunos de ellos o muchos de ellos jamás se molestaban en agradecerle. Pero Jesús se detenía. Qué maravilloso es nuestro Jesús, es lo máximo, nadie como Él. Así que Jesús se detuvo ante el clamor de Simón el leproso. Tocó lo intocable y le devolvió la salud. No insistió en que lo aceptara como su salvador personal, simplemente lo limpió. Jesús sanó a Simón el pecador, el impuro, el que no se había arrepentido, cuando todavía ni siquiera lo había aceptado como Salvador, pero lo sanó. ¿Y por qué Jesús sanó a Simón, el pecador? ¿Saben por qué, amigos? Jesús sanó a Simón porque era Jesús, no por lo que era Simón. ¿Escuchó bien? Lo voy a repetir. Jesús sanó a Simón porque era Jesús, no por lo que era Simón. ¿Alguna vez usted se ha preguntado si Jesús puede escuchar su oración, amigo? Si Jesús puede perdonarle a pesar de todas las cosas terribles que usted ha hecho. Bueno, la historia de hoy nos está mostrando que sí nos escucha. Para Jesús no hay caso perdido. Su poder y su amor sobrepasan los peores pecados que hayamos cometido. Pero ¿sabe qué, mi querido amigo? Existen personas en esta vida que fueron perdonadas y curadas por la misericordia de Dios, que después de un tiempo se olvidan que lo que pasó en sus vidas solo fue por gracia. No lo merecían, pero de todas maneras Dios hizo el milagro en sus vidas, solo por amor. Y eso pasó con Simón, el fariseo, tío de María. Él se olvidó. Y es que el don de sanidad era algo sumamente difícil de aceptar para un fariseo. Un fariseo está acostumbrado a ganarse sus propias recompensas. Este regalo de parte de Jesús era demasiado generoso para que Simón lo aceptara pasivamente. Así que después de regresar a Betania y de haber sido restaurado a su posición de liderazgo en la aldea, uno no puede menos que imaginárselo dando vueltas en su cama por la noche, caminando de un lado a otro en su habitación durante el día, tratando de pensar en qué hacer. No había podido ganarse la sanidad ni hacer mérito alguno para merecerla. Pero de repente se le ocurrió una idea. Estoy hablando de Simón. Se le ocurrió una idea. Él dijo, le pagaré a este hombre por lo que me ha hecho y le haré una fiesta en su honor. Pensó rápidamente en Marta, quien sería la que le prepararía los alimentos en esa fiesta, pero a María no la invitaría.
Simón se sentía incómodo en presencia de María, así que decidió no invitarla. Cuando llegó la noche señalada de la fiesta, María quedó en casa. Le habría encantado estar entre los invitados de la fiesta, pero lo que realmente le pasaba o le pesaba a María era el hecho de que no podría ver a Jesús, su amigo, su Dios. Había oído decir que pronto Jesús sería llevado a Jerusalén y entregado en manos de pecadores para que lo mataran. A un costo muy elevado, María había comprado una libra de perfume de nardo puro para ungir a Jesús después de su muerte. Pero, ya que Jesús estaba en el pueblo, deseaba darle su regalo de amor ahora, cuando todavía estaba vivo. De pronto, toma el perfume y sale rápidamente por las calles de Betania, haciendo planes mientras apresura el paso. Entra por la puerta trasera de la casa y atraviesa la cocina. Marta trata de impedirle la entrada, pero nada puede detenerla. Se mueve cautelosamente por la habitación apenas iluminada con aquellas pequeñas lámparas de aceite de olivo hasta el lugar donde está el Señor. Su plan es abrir el frasco de perfume, ungir los pies de Jesús y salir rápidamente. Nadie lo notaría, pensó ella. Pero ella olvida una cosa. Cuando uno abre un frasco de perfume de nardo, el más caro del mercado, este grita su presencia. Ahora todas las miradas de la habitación se dirigen hacia ella. La mirada de Simón, quien ocupa la cabecera de la mesa, parece arrojarle flechas mortíferas. Entre los invitados están Judas y todos los demás apóstoles. Ella derrama el perfume sobre la cabeza y los pies de Jesús, pero ha olvidado traer una toalla o cualquier cosa para enjuagarlo. Así que María hace lo que en esos días era imperdonable. Solo una mujer callejera se soltaría el cabello en público. Pero ella no piensa en eso. Deja libre su cabellera, con ella comienza a limpiar los pies de Jesús. Y Simón, en el extremo de la mesa, piensa para sí: este Jesús, si fuera profeta, conocería qué clase de mujer es la que le toca. Es una pecadora. En ese momento, María escucha la voz amigable de Jesús que dice: déjenla, buena obra me ha hecho. Y donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Luego, dirigiendo la mirada a Simón, le dice: Simón. Y al instante comienzan a sudarle las manos a Simón. Jesús continúa: tengo algo que decirte. Simón se prepara para lo peor. Espera que le arranquen de golpe la máscara de santidad que tiene. Había oído decir que Jesús podía leer los pensamientos de las personas. Se prepara para recibir lo peor. Pero Jesús le cuenta una pequeña historia acerca de dos deudores, uno de los cuales debía una gran cantidad y otro que solo debía una cantidad mínima. Ambos deudores fueron exonerados de sus deudas. Nadie comprendió la historia más que Simón, María y Jesús. Simón entendió totalmente el mensaje. Juan bien lo comprendió. Simón quedó atónito por el amor y la compasión de un hombre que podría haberlo expuesto públicamente por lo que realmente era, pero cubrió su mensaje a través de una parábola y lo protegió de sus amigos y sus invitados que estaban allí. Esto es lo que debemos hacer, apreciados amigos. Debemos cuidar la reputación de las personas, no importa cuán malas y pecadoras sean. ¿Y por qué debemos cuidarlas?
porque todos tienen una oportunidad más de cambio y transformación. Cuando uno destruye la imagen de alguien, es muy difícil devolverla a esa persona. El corazón de piedra de Simón fue quebrantado. Simón comprendió todo lo que Jesús había hecho por él y que jamás podría pagárselo. Allí en su propia fiesta, Simón aceptó a Jesús como su Maestro, Señor y Salvador, y Jesús conquistó también a Simón. Qué maravillosa historia, hermanos. Mi querido amigo, yo le pregunto en esta ocasión, si Jesús pudo aceptar a María y a Simón, ¿usted no cree que seguramente podrá aceptarnos a usted y a mí hoy, perdonándonos y amándonos hasta el fin también? Yo no sé qué pecado usted haya cometido. Yo no sé en qué condición esté su vida. Yo no sé cuán bajo usted ha caído en su andar en este mundo. Yo no sé qué cosas terribles ha hecho. Pero lo que sí sé es que no hay pecado tan grande que Jesús no pueda perdonar. En la Biblia encontramos muchas promesas de perdón. Muchas. Y una de las mejores y las que más me gusta se encuentra en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, que dice: si confiesas tus pecados, yo, que soy fiel y justo, perdonaré todos esos pecados y te limpiaré de todo mal. Amigos, esta es la promesa de Dios para ti en esta ocasión. ¿Cómo trata Jesús a los pecadores? Es el título del tema de hoy. ¿Cómo trata? Y la Biblia responde, y esta historia nos muestra que Jesús trata con amor, con respeto, con compasión, con consideración a todos los pecadores. 1 de Juan 1:9 me demuestra que no hay pecado que Él no pueda perdonar si lo confesamos. No solo nos perdona, hermanos, sino también arranca de nosotros ese pecado y lo echa al profundo del mar. Y no se acuerda más de ese pecado. Por eso yo quiero invitarle a usted que acepte el perdón de Jesús. Acepte el perdón. Yo estoy seguro que tal vez usted no es como María Magdalena. Usted no es como Simón. O si es, si su vida se parece al de ella o el de él. Yo quiero invitarle que usted no pierda la esperanza del perdón, porque Jesús ama a los pecadores y los acepta y los atrae hacia Él para transformar sus vidas, para cambiarlas. Por eso, vayamos a Él con toda confianza. Acerquémonos al trono de la gracia, esa gracia maravillosa, divina, que el Señor nos imparte a cada uno de nosotros. Vayamos a Él. Yo pregunto en esta hora, ¿tú quieres ir a Jesús? ¿Tú quieres decirle, Señor, tú conoces mi vida? Tú conoces cómo soy. Tú conoces lo que hago cuando nadie me ve. Señor, yo quiero, por favor, que me des poder para vencer el pecado, que transformes mi vida para no pecar más. No quiero caer una vez más. Quiero que me perdones. ¿Quieres hacerlo? Ese pedido en oración. Cierra tus ojos allí, cierra tus ojos y dile, Señor, aquí estamos. Aquí estoy, Señor. Tú me conoces.
Tú sabes que soy un pecador. Tú sabes, Señor, que llevo una doble vida. Repite esta oración conmigo, mi hermano. Mi amigo que estás allí, repite conmigo esta oración. Tú sabes que llevo una doble vida. Sabes, Señor, que mientras nadie me ve, yo hago cosas terribles. Hago cosas extrañas que hasta a mí me asustan. Pero, Señor, hoy aprendí que tengo esperanza. Hoy aprendí que todavía puedo ser transformado por ti y aceptado. Señor, transfórmame como transformaste a María Magdalena. Transfórmame como transformaste a Simón, el fariseo. Transfórmame como transformaste a muchas personas a través de la historia. Hazme, Señor, una nueva criatura. Te entrego mis pecados para que tú, Señor, borres de mi vida esos pecados. Arranques de mi ser estos pecados. Y con toda confianza, Señor, voy a ti porque sé que tú lo puedes hacer. Tú eres el poderoso. Tú eres el transformador. Tú eres el Dios supremo. Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Toma mi vida. Tómala, Señor. Y hazme puro. Límpiame. Límpiame, por favor. Límpiame. Dile al Señor esto, hermano, amigo que estás aquí presente, dile. Sigue orando en tu corazón. Esas lágrimas que estás derramando en este momento, Él las está limpiando. Ten la seguridad que Él está a tu lado en este instante que estás orando. Sí, mi hermano, sí, mi hermana, mi amigo, amiga, Él está a tu lado y te está abrazando. Te está diciendo, yo soy la esperanza para tu vida. Yo te voy a perdonar. No importa cuán rojos, cuán negros sean tus pecados. Yo voy a convertir tu vida como blanca lana. Yo lo voy a hacer. Escucha la voz de Dios que te susurra en este momento. Escucha. Ten la seguridad, mi querido amigo, hermano, que Él está a tu lado y te está perdonando. No te levantes de tu oración. No termines tu oración sin sentir el perdón de Dios, sin tener la seguridad de que Él te ha perdonado. No importa cuál sea tu pecado, Él te va a perdonar. Ten la seguridad de eso. No importa cuánto te haya acusado Satanás de que Dios no te ama, de que tú eres lo peor, no importa. El Señor te perdona hoy. El Señor te perdona. Yo hago esta oración en el nombre de aquel que derramó su sangre por ti, en el nombre de aquel que dejó el trono para venir a este mundo y sufrir por ti. Yo hago esta oración en aquel que tiene el poder de perdonar, limpiar y transformar. Yo hago esta oración en el nombre de Jesús. Así que cree en ese Jesús. Cree porque todo aquel que en Él cree no se perderá, sino tendrá vida eterna. Esa es su promesa. Esa es su promesa, hermano, amigo. Abre tu corazón a Él. Abre tu corazón. Él está allí. Él está allí. Siéntete purificado y perdonado en este momento. Empieza una nueva vida con Él. Empieza una nueva vida con Él. Gracias, Señor. Gracias porque tu presencia es real. Gracias porque tu poder es real. Gracias porque te sentimos en este momento. Gracias por habernos perdonado. Gracias por habernos aceptado otra vez.
y dado una nueva oportunidad de vida. Gracias. Queridos amigos, Dios te ama. Nunca te olvides. Y sabes que yo quiero decirte algo, que en este momento todavía existe gracia. Todavía Jesús está en el santuario intercediendo por ti, para que seas perdonado y para que seas salvado. Aprovecha esta gracia que todavía existe para ir a Jesús. Aprovecha esta gracia. No la desperdicies, porque Jesús te ama y quiere salvarte. Como salvó a María, a Simón, a mí y a toda la humanidad. Anda a Él. ¿Está bien? Escucha esta alabanza que justamente habla de eso. Aún existe gracia. Ve perdonado. Jesús te ha perdonado. Camina levantado el rostro. No te agaches más, no tengas vergüenza más, porque Jesús te ha perdonado. Vive feliz, vive libre. El Señor te ama. Aún existe gracia. Que Dios te bendiga. Existe una puerta que aún está abierta en el cielo. Muy poco falta y el acceso libre ya no estará. Jesús, la propia gracia, muy pronto se levantará. Entonces Él dirá: consumado es. Aún existe gracia, aún existe salvación. Y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. Es tu oportunidad de abrir la puerta de tu corazón a Dios. Él solo llamará. Sin tu autorización, Cristo no va a entrar. No dejes de escuchar, su espíritu esperando está. Él tiene en su poder la llave de David. Existe gracia, aún existe salvación, y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. La puerta ha comenzado a cerrarse, por eso no demores más.
y solo por su intercesión la puerta no cerró. Jesús en el santuario está y espera por tu decisión. Muy pronto el conflicto acabará y el cielo se va a cerrar. Abre la puerta, déjalo entrar. Aún existe gracia.